Las estrellas guardan secretos ancestrales, y entre ellos, el más oscuro de todos, la indomable y terrorífica voluntad de la humanidad. Una voluntad forjada en el caos, una fuerza que se ríe de las leyes de la guerra y la lógica misma. Saludos, terrícolas. Antes de acceder a los archivos, asegúrense de inicializar el botón de like y suscribirse al canal para unirse a la flota. Ahora, observemos los datos. Los claxones de emergencia aullaban. Un lamento metálico y estridente se desgarraba por cada pasillo de la nave de guerra Taline, el vigilante de las fronteras, haciendo vibrar el mismo aire reciclado que los tripulantes respiraban. Un sonido que normalmente anunciaba catástrofe, ahora era solo una molesta sinfonía de rutina. El almirante Drent, con 40 años de servicio grabados en cada pliegue de su piel escamosa, presionó la palma de su mano contra la fría interfaz de mando. El aullido cesó, ahogado por un gesto que para él era ya reflejo, una segunda naturaleza. A su alrededor, docenas de jóvenes oficiales se movían con una precisión metódica en sus estaciones. Sus dedos, ágiles y cubiertos de escamas finas, danzaban sobre pantallas holográficas que flotaban, etéreas, en el denso aire de la cámara. Consulta de archivo completa, anunció la jefa de escáneres, Belris, su voz con esa peculiar planitud que todos los Taline desarrollaban al entregar reportes rutinarios. Era un tono desprovisto de emoción, tan frío y preciso como los datos que procesaban. El escaneo preliminar del sistema J447 muestra radiación electromagnética consistente con una civilización industrial temprana. Nivel de desarrollo estimado, 3.2 en la escala Carves. Drent permitió que una pequeña sonrisa se extendiera por su rostro. No era una sonrisa cálida, sino una mueca de satisfacción calculada. Las civilizaciones de nivel 3 eran, por excelencia, las más fáciles. Tenían la tecnología suficiente para resultar interesantes, para ofrecer algo al vasto imperio Taline, pero estaban a años luz de representar una amenaza real. El archivo infinito, la joya de su civilización, contenía registros de 6.214 integraciones exitosas de especies de este nivel. Ni una sola, ni una maldita, había requerido más que una flota de pacificación estándar. Era una verdad universal, tan sólida como las estrellas. Inicien protocolo de identificación de especies, ordenó Drent, su voz resonando con una autoridad tranquila que ahogaba el murmullo de los oficiales. Quiero una referencia cruzada completa del archivo antes de que entremos en el espacio orbital. Los dedos de Belris se deslizaron por su interfaz, invocando parámetros de búsqueda refinados a lo largo de 12.000 años de expansión galáctica. El archivo infinito, esa colosal base de datos viviente, era el orgullo del imperio Taline. Catalogaba cada especie conocida, sus marcadores biológicos, sus patrones culturales, sus capacidades militares, lo más importante, las estrategias óptimas para traerlos al abrazo protector del imperio. Análisis espectral de la composición atmosférica en curso, reportó Belris, su mirada fija en los datos que parpadeaban. Cotejando con especies conocidas que respiran oxígeno. Escaneando transmisiones de radio en busca de patrones lingüísticos. Analizando preferencias de espectro visual basadas en radiación estelar. Drent observaba la pantalla principal. Su flota, una maravilla de ingeniería y poderío, se adentraba en el sistema con una solemnidad casi reverencial. 12 cruceros pesados, 48 fragatas ágiles y la imponente fortaleza de mando móvil. El archivo primordial. Más que suficiente potencia de fuego para someter un centenar de mundos primitivos, no digamos uno solo. El almirante se deleitaba en la visión. La certeza de la victoria era un bálsamo para el alma. «Almirante», dijo Belris, y algo en su tono, una ligera vacilación que no encajaba con su usual frialdad, hizo que cada oficial en el centro de mando levantara la vista de su estación. Los susurros cesaron. El archivo está devolviendo un error. Drent sintió un destello de irritación. Un error. En el archivo infinito. Ridículo. ¿Qué clase de error?, preguntó, su voz teñida de una impaciencia apenas contenida. No se encontraron datos de especies coincidentes, respondió Belris. Vuelve a ejecutar la búsqueda. Revisa la base de datos en busca de corrupción, ordenó Drent, el destello de irritación creciendo a un ardor. Ya lo hice, señor. 4 veces. El archivo no muestra registro de ninguna especie que coincida con los marcadores biológicos y tecnológicos que estamos detectando. Eso es imposible. Drent se movió, poniéndose de pie detrás de la estación de Belris. Observó cómo ella cicló búsqueda tras búsqueda,
sus dedos moviéndose con una urgencia que no había exhibido antes. Cada intento devolvía el mismo resultado: error. No se encontraron datos de especies coincidentes. El archivo infinito había catalogado cada especie inteligente en la galaxia explorada. Si estaban transmitiendo señales de radio, debían estar en sus registros. Era una verdad irrefutable, un axioma del Imperio. Quizás sean un desarrollo reciente, sugirió el oficial táctico Rennick desde su estación, cerca del Gran Visor. Su voz era cautelosa, casi pidiendo disculpas por la audacia de la idea. Una especie que alcanzó la inteligencia después de que nuestra última encuesta pasó por este sector. Eso fue hace 40.000 años, espetó Drent. La probabilidad de que una especie desarrolle tecnología de radio en ese lapso de tiempo es astronómicamente baja. Pero no imposible, señor, replicó Rennick, aunque su mirada se mantuvo humilde. Drent estudió la pantalla táctica. El tercer planeta desde la estrella mostraba la mayor concentración de actividad electromagnética. Las ciudades se extendían por los continentes, visibles incluso desde esa distancia como intrincadas telarañas de luz contra la negrura del espacio. Cientos de satélites orbitaban el mundo en patrones caóticos que sugerían múltiples naciones independientes, no un gobierno planetario unificado. Un desorden que Drent, acostumbrado a la impecable eficiencia taline, encontró vagamente perturbador. ¿Y sus capacidades militares?, preguntó Drent. Velrys manipuló su interfaz, haciendo un zoom en el espacio orbital alrededor del tercer planeta. Detecto aproximadamente 300 naves espaciales en varias órbitas. La mayoría parecen ser satélites. 12 son naves más grandes que podrían ser estaciones o hábitats orbitales primitivos. Y la voz de Velrys se detuvo, una nueva nota de asombro en ella. Almirante, hay naves moviéndose para interceptarnos. La pantalla táctica se actualizó, mostrando una flota dispersa de embarcaciones acelerando desde el tercer planeta. Drent las contó rápidamente. 47 naves. Variaban en tamaño, desde pequeñas patrulleras hasta varias naves más grandes que, con la definición más generosa, podrían calificarse como cruceros. Su composición de flota no tiene sentido, observó Rennick, frunciendo el ceño. No hay dos naves que parezcan del mismo diseño. Mire esta. Es claramente una nave de carga con armas montadas externamente. Y esta otra parece construida a partir de secciones modulares que ni siquiera coinciden. Primitivas, dijo Drent con desdén, descartándolas con un gesto de su mano. Probablemente han ensamblado lo que pudieron con su tecnología limitada. Velrys, puedes al menos identificar su doctrina táctica del archivo. Otra búsqueda. Otro mensaje de error. No se encontraron patrones tácticos coincidentes. Señor, su formación no corresponde a ninguna doctrina militar conocida en el archivo. Drent sintió el primer escalofrío de una genuina inquietud. En 40 años de servicio, nunca se había encontrado con una situación en la que el archivo infinito no proporcionara guía. La base de datos, siempre infalible, se suponía que era exhaustiva, actualizada constantemente, verificada y reverificada por los mejores analistas del Imperio. Abran un canal de comunicación, ordenó Drent, su voz resonando con una renovada firmeza. Protocolo estándar de primer contacto. Veamos qué tienen que decir estas personas. La oficial de comunicaciones trabajó en sus controles, transmitiendo en todas las frecuencias estándar. Canal abierto. El almirante Drent compuso sus pensamientos, preparándose para pronunciar el discurso que había dado docenas de veces antes. El mismo discurso que había convencido a incontables civilizaciones de aceptar la protección y guía del Imperio. Pero antes de que pudiera hablar, una de las naves humanas que se acercaban disparó. No era un arma sofisticada. El archivo la habría clasificado como un cohete químico primitivo, el tipo de cosa que las civilizaciones de nivel 2 usaban antes de descubrir armas de energía adecuadas. Pero el misil se movió rápido, más rápido de lo que las predicciones del archivo decían que debería, y detonó contra los escudos de la fragata Taline más cercana con la fuerza suficiente para hacer que toda la nave se estremeciera. Las alarmas comenzaron a sonar de nuevo en todo el centro de mando, esta vez con un timbre más agudo, más desesperado. Drent miró fijamente la pantalla en estado de shock mientras más misiles se dirigían hacia su flota, lanzados desde naves que no deberían existir, utilizando tácticas que no aparecían en ninguna base de datos, disparados por una especie que no tenía nombre. «Devuelvan el fuego», ordenó, su voz firme a pesar del caos que estallaba a su alrededor. «Y que alguien descubra quiénes diablos son estas personas».
La explosión rasgó la sección delantera de la fragata Taline Paciencia Infinita, enviando fragmentos del casco a girar hacia el vacío, brillando como diamantes macabros bajo la fría luz estelar. Dentro del centro de mando del archivo primordial, el almirante Drent observaba los informes de daños desplazándose por su pantalla con una incredulidad creciente que le carcomía las entrañas. Escudos resistieron, almirante, reportó el oficial táctico Renick, su voz tensa. Pero apenas. Esa ojiva llevaba significativamente más potencia de lo que nuestro escaneo inicial sugirió. ¿Cuánto más? Exigió Drent, la voz áspera como grava. 4 veces la producción predicha, señor. El archivo estimó explosivos químicos basándose en su nivel tecnológico. Estas lecturas sugieren reacciones de fusión mejoradas. La mandíbula de Drent se apretó hasta dolerle. ¿Fusión? Las civilizaciones de nivel 3 no se suponía que tuvieran ojivas de fusión. No se suponía que tuvieran nada que pudiera siquiera arañar los escudos Taline. Su frente escamosa se arrugó en una profunda línea de concentración. Todas las naves, formación defensiva Capanine, ordenó, su voz un eco metálico en la sala. Prepárense para demostrar superioridad de fuego. Destruiremos uno de sus asteroides como advertencia. La flota se movió a su posición con una precisión ensayada, una danza mortal coreografiada por milenios de estrategia. Cada nave ocupó su lugar designado en una formación que había sido probada en 10.000 batallas simuladas. El archivo había determinado que Capanine era óptima para intimidar especies primitivas mientras minimizaba los daños colaterales. Era infalible, una sinfonía de poder controlado. Objetivo: el asteroide grande en las coordenadas 77 marca 3, dijo Drent, señalando un punto en la pantalla. Está lo suficientemente lejos de su planeta para que no haya riesgo de impacto de escombros. Fuego cuando estén listos. 3 cruceros abrieron fuego simultáneamente. Sus haces de energía, puros y mortales, convergieron en una roca masiva que giraba a la deriva en el espacio. El asteroide debería haberse vaporizado instantáneamente bajo tal poder concentrado, reducido a una nube de polvo cósmico. En cambio, explotó hacia afuera en una ráfaga dirigida que envió miles de fragmentos metálicos volando directamente hacia la flota Taline. «¡Maniobras evasivas!», gritó Renick, pero ya era demasiado tarde. Los fragmentos se movían demasiado rápido, demasiados para rastrearlos individualmente. Atravesaron escudos de energía diseñados para desviar haces coherentes, no materia sólida moviéndose a velocidades orbitales. 2 fragatas apagaron de inmediato, sus núcleos de energía violados. Un crucero sufrió daños en su flanco, la atmósfera escapando por una docena de rupturas en el casco. «¿Cómo hicieron eso?», exigió Belris, sus manos escamosas volando sobre su consola, sus ojos fijos en el espeluznante mapa de daños que se desplegaba ante ella. «¿Cómo supieron que apuntaríamos a ese asteroide específico?». «No lo sabían», dijo una voz tranquila desde la estación científica. El joven analista Pelen se puso de pie, su rostro juvenil pálido, la mirada de un descubrimiento aterrador grabada en sus ojos. «Almirante, creo que ahuecaron múltiples asteroides y los llenaron de explosivos. Convirtieron todo su cinturón de asteroides en un campo minado». Drent miró fijamente al analista, la incredulidad mordiéndole las entrañas. «Eso es una locura. La inversión de recursos por sí sola llevaría a la bancarrota a la mayoría de las civilizaciones. ¿Y para qué? Con la esperanza de que alguien pudiera atacarlos». «Con la certeza, señor», dijo Pelen, su voz sorprendentemente firme. «Mire sus transmisiones de radio. Han estado transmitiendo señales de entretenimiento sobre invasiones alienígenas durante más de 100 años. Se han estado preparando para esto». Antes de que Drent pudiera responder, la flota humana atacó. Llegaron rápido, sus naves mal emparejadas rompiendo la formación y dispersándose en lo que parecía un caos total. La IA táctica del archivo infinito intentó predecir sus movimientos, ejecutando reconocimiento de patrones contra cada estrategia de ataque conocida en la base de datos. Cada predicción regresó errónea. Era como intentar atrapar humo con las manos. «No sigue ninguna doctrina», reportó Renick, su voz subiendo de volumen por la frustración. «La nave 42 acaba de invertir el empuje, mientras la nave 19 aceleraba. Deberían estar coordinando sus vectores de aproximación, pero cada una está haciendo algo diferente». «Apunten a las naves más grandes», ordenó Drent, con una nueva determinación. «Deshabiliten sus naves de mando, y el resto caerá en desorden». La flota Taline concentró su fuego en lo que parecía ser la nave insignia humana, una embarcación voluminosa que,
Según el radar, era en su mayoría espacio de carga. Haces de energía se lanzaron a través del espacio, convergiendo la posición de la nave. Pero la nave ya no estaba allí. Había vaciado toda su bodega de carga, expulsando miles de toneladas de agua al espacio. El agua se vaporizó instantáneamente, creando una nube que dispersó los haces de energía inofensivamente. Para cuando la nube se dispersó, la nave de carga había cambiado completamente de vector, aprovechando el retroceso de su descarga de emergencia. «Imposible», susurró Rennick, sus ojos desorbitados. «Esa maniobra no está en el archivo. Ninguna especie sacrifica tanta masa solo para evadir el fuego». Pero las naves humanas lo hicieron una y otra vez, utilizando tácticas que no tenían sentido, desperdiciando recursos de maneras que violaban cada principio de la guerra eficiente. Una pequeña fragata sobrecargó deliberadamente su reactor, utilizando la explosión para cambiar de dirección más rápido de lo que cualquier propulsor convencional podría lograr. Un transatlántico de pasajeros convertido extendió enormes paneles solares, usándolos como espejos para cegar los sensores Taline antes de deshacerse de ellos y atacar desde un ángulo completamente inesperado. «Están locos», dijo Belris, observando sus pantallas con horror. «Están dañando sus propias naves solo para ser impredecibles». «Recalculen sus tácticas», ordenó Dren, sus ojos entrecerrados. «Encuentren el patrón. Tiene que haber un patrón». La IA del archivo trabajó frenéticamente, analizando cada movimiento humano, cada descarga de arma, cada cambio de rumbo. Construyó modelos y los derribó, buscando la lógica subyacente que permitiría la predicción y la contra. No había patrón. O más bien, el patrón era el caos mismo. Una nave humana transmitía su vector de ataque previsto en canales abiertos. La flota Taline se movía para interceptar, confiada en su capacidad para contrarrestar una amenaza conocida. Pero la nave humana abandonaba inmediatamente su plan declarado y hacía algo completamente diferente, como si la transmisión hubiera sido una mentira. Excepto que no era una mentira. El análisis del archivo confirmó que la transmisión era genuina. Los humanos simplemente habían cambiado de opinión. «Están luchando como si cada nave fuera independiente», dijo Pelen, estudiando los flujos de datos, sin estructura de mando central, sin estrategia unificada. Cada capitán está tomando sus propias decisiones en tiempo real. «Eso es imposible», dijo Drent, pero lo estaba viendo suceder. La flota humana se movía como un cardumen de peces, cada individuo siguiendo sus propios instintos, pero de alguna manera trabajando juntos. Cuando 3 cruceros Taline intentaron rodear un destructor humano dañado, otras 4 naves humanas aparecieron desde vectores completamente diferentes, disparando armas cinéticas que los escudos no estaban configurados para detener. «Almirante, hemos perdido 8 naves», informó Rennick, su voz ahora un susurro teñido de pánico. «Solicito permiso para retirarme y reagruparme». Dren quiso negarse. La idea de retirarse de una civilización primitiva era impensable, una afrenta a su honor y al orgullo de su imperio. Pero el archivo no tenía respuestas, y sus oficiales estaban luchando a ciegas contra un enemigo que desafiaba todas las reglas de la guerra. La humillación era amarga, como ceniza en la boca. «Todas las naves, retírense a las coordenadas 49 marca 7», ordenó, su voz dura. «Desplieguen drone sensores. Quiero escaneos completos de cada nave humana, cada transmisión, cada movimiento. Vamos a construir una entrada de archivo para estas personas, aunque nos lleve un mes entero». La flota inició su retirada, los escudos de energía parpadeando mientras absorbían una andanada de misiles humanos a modo de despedida. Dren se mantuvo en su estación de mando, observando cómo las caóticas naves humanas celebraban su victoria con ráfagas descoordinadas de parloteo de radio. En algún lugar de ese desmadre tenía que haber un patrón. Tenía que haberlo. El archivo nunca había fallado antes. Solo necesitaba más datos. El joven analista Pelen no había dormido en 36 horas. Sus dedos escamosos temblaban ligeramente mientras compilaba el análisis que el almirante Drent había exigido, observando flujos de datos desquiciados a través de múltiples pantallas en la sección de investigación del archivo primordial. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo por 100ª vez. A su alrededor, una docena de otros analistas trabajaban en estados similares de agotamiento, intentando construir un perfil completo de la especie que ya había costado al Imperio Taline 14 naves y 300 vidas que ahora eran solo números en un registro frío. «Pelen, preséntese en el centro de mando», ordenó su supervisor a través del intercomunicador, la voz resonando con una urgencia que no le era característica.
El almirante quiere sus hallazgos preliminares. Pelen recogió sus tabletas de datos y se abrió paso por los prístinos corredores de la fortaleza móvil. Cada aspecto del diseño Taline reflejaba su filosofía. Líneas limpias, diseños eficientes, patrones predecibles. El archivo primordial era una obra maestra de construcción lógica, donde cada sistema tenía copias de seguridad redundantes y cada pasillo conducía exactamente a donde debía. Encontró a Drent de pie frente a la pantalla táctica principal, estudiando las posiciones de ambas flotas. Las naves humanas se habían retirado al sistema interior, agrupándose alrededor de su planeta natal en formaciones defensivas que cambiaban cada pocas horas. ¿Qué has aprendido?, preguntó Drent sin preámbulos, su voz grave, la paciencia agotándose en sus ojos. Pelen activó su tableta principal, proyectando un resumen holográfico en el aire entre ellos. Almirante, he analizado cada pieza de datos que recopilamos durante el enfrentamiento. Los resultados son contradictorios. Explica. Los humanos parecen no tener un gobierno unificado. Nuestra inteligencia de señales ha identificado al menos 47 entidades políticas distintas en su planeta, cada una con fuerzas militares independientes. Algunas de estas entidades son activamente hostiles entre sí, y sin embargo, están cooperando contra nosotros. Drent frunció el ceño, una expresión de confusión profunda. El archivo mostraba que las especies divididas típicamente no lograban montar una resistencia efectiva. El conflicto interno debería hacerlas vulnerables. Sí, señor. Pero estos humanos parecen tratar las amenazas externas como más importantes que las disputas internas. De alguna manera han coordinado una fuerza de defensa conjunta a partir de docenas de tradiciones militares diferentes. Es un caos coordinado, almirante. Y su nivel tecnológico. Pelen se desplazó por sus datos. Ahí es donde se pone más extraño. Algunas de sus armas son rudimentarias, apenas más avanzadas que los cohetes químicos, pero otras muestran una ingeniería sofisticada. No se desarrollan de manera uniforme. Una de sus naciones tiene reactores de fusión mientras otra todavía quema combustibles fósiles para obtener energía. ¿Cómo es eso posible? Las civilizaciones avanzadas comparten tecnología. No estas personas, señor. Parecen desarrollarse de forma independiente y luego ocasionalmente comparten descubrimientos, pero sin ninguna coordinación central. Es increíblemente ineficiente. Drent estudió los datos, su expresión oscureciéndose. ¿Y su doctrina militar? Debes haber encontrado algún patrón ya. Pelen dudó, un escalofrío recorriéndole la columna. Esta era la parte que sonaría imposible. Almirante, he cotejado sus tácticas con cada entrada del archivo. Más de 6 millones de enfrentamientos de combate que abarcan 12.000 años de historia galáctica. Y no hay ninguna coincidencia, ni siquiera parcial. Lo más cercano que puede encontrar es una especie llamada Veri que usaba estructuras de mando descentralizadas, pero incluso ellos seguían principios tácticos consistentes. Los humanos no. Cada enfrentamiento muestra que usan enfoques completamente diferentes. Eso no son tácticas, dijo Drent, su voz una carcajada amarga. Eso es el caos. Sí, señor, pero es un caos efectivo. Nuestra IA de combate no puede predecir sus movimientos porque no hay nada que predecir. Cada comandante humano parece tomar decisiones independientes basadas en las circunstancias inmediatas en lugar de seguir estrategias preestablecidas. Es una locura metódica. Velrys habló desde su estación, su voz rompiendo la tensión. Almirante, estamos detectando una mayor actividad alrededor del planeta humano. Múltiples naves lanzándose desde la superficie. La pantalla táctica se actualizó, mostrando docenas de nuevos contactos elevándose de la atmósfera terrestre. Pero, a diferencia de las naves militares adecuadas, estas naves venían en tamaños y configuraciones salvajemente diferentes. Eran barcos de cualquier tipo, no diseñados para la guerra, sino para la vida. Esas no son naves de guerra, dijo Renick, haciendo un zoom en los datos del sensor. La mitad son transportes civiles, naves colonizadoras o cargueros. Una parece ser un transatlántico de lujo. Está movilizando toda su flota espacial, se dio cuenta Pelen. Militar y civil, todo lo que pueden poner en el espacio. Drent observó cómo las nuevas naves se unían a la formación defensiva alrededor de la Tierra. ¿Cuántas naves tienen ahora? 137, señor. Pero recuerde, la mayoría de ellas no están diseñadas para el combate. Entonces, ¿por qué traerlas a una batalla? Nadie tenía una respuesta.
El archivo no contenía ejemplos de civilizaciones que usaran naves civiles en enfrentamientos militares. Era un despilfarro, peligroso y violaba cada principio de la guerra lógica. Un sinsentido. Almirante, dijo Belvis en voz baja, con un matiz de asombro. He estado analizando sus patrones de comunicación. Creo que sé por qué luchan de esta manera. Muéstrame. Belvis sacó un análisis lingüístico, destacando ciertas frases que aparecían repetidamente en las transmisiones humanas. Siguen usando palabras como improvisar, adaptar y superar. Estos no son términos militares estándar en ningún idioma que hayamos encontrado, pero aparecen constantemente en las comunicaciones de combate humanas. ¿Qué significan? Según mi traducción, improvisar significa crear soluciones sin planificación previa. Adaptar significa cambiar el comportamiento basándose en las circunstancias inmediatas. Y superar significa tener éxito a pesar de carecer de recursos óptimos. Es casi como si se enorgullecieran de no tener un plan. Drent miró las traducciones, una frialdad incómoda asentándose en su pecho. Están orgullosos de no estar preparados. Creo que es más que eso, señor. Creo que toda su filosofía militar se basa en la idea de no tener una filosofía. Entrenan a sus fuerzas para pensar de forma independiente, para tomar decisiones sin esperar órdenes, para usar cualquier recurso disponible en lugar de esperar las herramientas correctas. No esperan al manual, lo escriben sobre la marcha. Eso es una locura. Sí, señor, pero mire los resultados. Belvis señaló los informes de daños que seguían desplazándose por su pantalla. Hemos perdido 14 naves ante un enemigo que no debería poder arañar nuestra pintura. Porque cada vez que predecimos sus acciones basándonos en la lógica y la eficiencia, ellos hacen algo ilógico y derrochador en su lugar. Un absurdo tras otro. Pelen sacó otro flujo de datos. Almirante, hay algo más. He estado estudiando sus archivos históricos, las transmisiones de entretenimiento que envían al espacio. Tienen cientos de historias sobre invasiones alienígenas, relatos ficticios de especies hostiles que llegan para conquistar su mundo. Se lo esperaban. Más que eso, señor. En casi todas estas historias, los alienígenas son tecnológicamente más avanzados. Mejores armas, mejores naves, todo mejor. Pero los humanos aún ganan. ¿Cómo? Siendo impredecibles. Usando la propia lógica de los alienígenas en su contra, haciendo cosas que no tienen sentido estratégico pero que funcionan de todos modos. Es como si hubieran estado entrenando para este escenario exacto durante generaciones. Tienen un manual de ficción para su propia supervivencia. Drent permaneció en silencio por un largo momento, observando cómo la flota humana maniobraba alrededor de su planeta en patrones que obtendrían calificaciones de reprobación en cualquier academia militar taline. El caos había tomado forma, una forma que no podía comprender. ¿Podemos construir una entrada de archivo para ellos?, preguntó finalmente, con una nota de desesperación en su voz. Pelen miró sus datos, las contradicciones e imposibilidades apiladas en sus pantallas. Puedo intentarlo, señor, pero no estoy seguro de que el archivo esté diseñado para catalogar una especie que se niega a seguir cualquier regla. Intenta de todos modos, ordenó Drent, y preparen la flota para otro enfrentamiento. Estos humanos pueden ser caóticos, pero siguen siendo primitivos. Tenemos tecnología superior, entrenamiento superior y números superiores. Eso tiene que contar para algo. Tiene que. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Drent sintió que la duda se arrastraba en sus pensamientos, un veneno frío que le corroía la certeza. El archivo siempre había proporcionado certeza, predicciones claras basadas en datos históricos. Por primera vez en su carrera, estaba luchando sin esa certeza. Y los humanos, parecía, se sentían perfectamente cómodos en esa incertidumbre. Se alimentaban de ella. La nave de carga Lucky Strike, la huelga de la suerte, había sido construida para transportar equipo de minería entre la Tierra y el cinturón de asteroides. Su casco era grueso y desgarbado, diseñado para absorber impactos de micrometeoritos en lugar de evadir el fuego enemigo. La capitana Riley la había comprado hacía 15 años con un préstamo que todavía estaba pagando. Ahora la volaba directamente hacia una flota alienígena de guerra, con una bodega de carga repleta de ojivas nucleares. «Esto es lo más estúpido que hemos hecho», dijo su copiloto, un expiloto comercial llamado Hayes, que se había ofrecido voluntario para esta misión después de ver las naves alienígenas destruir la estación orbital donde trabajaba su hija. La rabia aún era cruda en sus ojos.
Probablemente, asintió Riley, observando cómo la flota Taline crecía en sus pantallas frontales. Pero es nuestro tipo de estupidez, ¿no? La que nos ha sacado de tantos apuros. Detrás de ella, apiñados en el pequeño compartimento de la tripulación del Lucky Strike, otros 6 voluntarios trabajaban en estaciones de armas improvisadas que habían soldado a partir de piezas de repuesto. Un oficial naval retirado, 2 ingenieros, un manejador de carga, un estudiante de medicina y, sorprendentemente, una botánica que afirmaba entender las reacciones explosivas mejor que cualquier otra persona de la tripulación. Una banda de desadaptados, de héroes anónimos, de gente común haciendo lo imposible. Alcance al objetivo, 60.000 kilómetros, informó Hayes, su voz un murmullo tenso. Mantienen posición alrededor de esa gran nave fortaleza. Perfecto, respondió Riley, una sonrisa sombría dibujándose en sus labios. Abrió el canal de toda la flota. A todas las naves civiles, aquí Lucky Strike, iniciando la carrera de ataque. Síganos o no. Su elección. De cualquier manera, ha sido un honor, cabrones. Las respuestas llegaron a raudales, docenas de voces de naves que nunca habían sido destinadas a la guerra. Un transporte colonial que ahora llevaba tropas en lugar de colonos. Un carguero con cañones de riel amarrados a sus costados. Un yate de lujo cuyo propietario había llenado la piscina con combustible para cohetes. La desesperación se había convertido en ingenio, el miedo en una determinación férrea. La flota Taline detectó su aproximación y respondió exactamente como Riley había esperado. Desplegaron drones de combate automatizados, elegantes naves no tripuladas que se movían con una precisión inhumana. Máquinas de matar perfectas. Ahí vienen las máquinas, murmuró Hayes, su mano apretando los controles. Riley había estudiado las grabaciones del enfrentamiento anterior. Los Taline luchaban como hacían todo lo demás, con perfecta coordinación y patrones predecibles. Sus drones analizarían las tácticas humanas, aprenderían de cada enfrentamiento y adaptarían sus respuestas, lo que significaba que el truco era no tener tácticas que aprender. Todas las naves ejecuten maniobras aleatorias, transmitió Riley, su voz firme. Y quiero decir realmente aleatorias. Tire en dados si es necesario. Simplemente no hagan lo que planearon hacer hace 5 segundos. La flota humana se dispersó en todas direcciones a la vez. Las naves giraron, se lanzaron en picada, ascendieron, invirtieron el empuje sin previo aviso. Los drones Taline intentaron compensar, sus algoritmos de aprendizaje trabajando frenéticamente para encontrar patrones en el caos. No había patrones que encontrar. Una nave minera desahogó de repente todo su suministro de agua, creando una nube masiva que confundió los sensores de los drones. Un transatlántico de pasajeros disparó sus cápsulas de escape en todas direcciones, cada una pintada para parecer una nave en el radar. Una fragata militar simplemente apagó todos sus sistemas y se dejó llevar, haciéndose la muerta, mientras los drones Taline pasaban de largo para atacar objetivos más activos. Un desmadre glorioso. Se están adaptando, advirtió Hayes. Los drones están empezando a ignorar las distracciones obvias. Bien, dijo Riley con una sonrisa salvaje. Entonces es hora de ser menos obvios. Abrió otro canal, a cada nave humana en el sistema. Atención a todas las naves, aquí Lucky Strike. Estamos transmitiendo nuestro plan de batalla completo en todas las frecuencias. Por favor, acúseme de recibo. Riley, ¿qué estás haciendo?, exigió Hayes, con los ojos bien abiertos por el asombro. Algo estúpido, respondió ella, y comenzó a transmitir una descripción detallada de exactamente lo que la flota civil pretendía hacer. Cada maniobra planificada, cada objetivo, cada táctica. Los Taline interceptaron la transmisión de inmediato. Riley observó en sus sensores cómo sus drones se reposicionaban, preparándose para contrarrestar cada movimiento que acababa de describir. Ahora, dijo en voz baja a su tripulación, su voz cargada de una expectación casi infantil, haremos algo completamente diferente. Chingarse a que no brinque. El Lucky Strike se zambulló en lugar de ascender, aceleró en lugar de frenar, disparó armas al espacio vacío en lugar de a los objetivos que había especificado. A su alrededor, cada capitán humano hizo lo mismo. Abandonaron los planes que acababan de transmitir. Los drones Taline, posicionados para contrarrestar tácticas que nunca llegaron, se encontraron desubicados y vulnerables. Las naves humanas los destrozaron con simples armas cinéticas, utilizando masa y momento en lugar de tecnología sofisticada. «¡Está funcionando!»,
gritó Hayes, con una carcajada de puro júbilo. La mitad de su flota de drones está deshabilitada. Pero los Talines no eran estúpidos. Retiraron sus drones restantes y reposicionaron su flota principal, los escudos de energía brillando mientras se preparaban para atacar directamente. Riley estudió el trazado táctico. Los Talines habían agrupado sus naves alrededor del archivo primordial, la masiva fortaleza que parecía ser su centro de mando. Era una posición defensiva, una que sería casi imposible de asaltar directamente. Todas las naves civiles, retírense al rango mínimo de combate, ordenó. No podemos atravesar esos escudos con lo que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Hayes, la emoción atenuada por la cruda realidad. Riley sonrió sombríamente. Hacemos trampa. Había notado algo durante el enfrentamiento anterior. Los escudos Taline eran increíblemente efectivos contra las armas de energía. Los haces de energía simplemente se disipaban inofensivamente a través de ellos. Pero los impactos cinéticos, la materia sólida golpeando a alta velocidad, eso sí que pasaban. El problema era que los sistemas de defensa de punto Taline eran muy buenos para derribar misiles y proyectiles. Cualquier cosa que los humanos dispararan sería interceptada mucho antes de que alcanzara los escudos, a menos que dispararan algo que los sistemas de defensa de punto no reconocieran como un arma. Hayes, pon rumbo a esos asteroides de hielo en el borde del cinturón y envía un mensaje a cada nave minera de la flota. Diles que necesitamos equipo de perforación, láseres de corte y unas 3,000 toneladas de hielo. ¿Hielo? Hayes la miró fijamente, con los ojos entrecerrados. ¿Qué vamos a hacer con hielo? Les vamos a dar la bienvenida más fría de la historia galáctica, mi buen. A ver si se les quita lo mamones. 6 horas después, los Talines observaban con confusión cómo las naves humanas comenzaban a mover enormes trozos de hielo desde el sistema exterior hacia los planetas interiores. Los bloques giraban lentamente por el espacio, impulsados por nada más sofisticado que simples cohetes químicos. «Están moviendo hielo», informó el oficial táctico Rennick al almirante Drent, la sorpresa evidente en su voz. «No entiendo qué intentan». «Yo tampoco», admitió Drent, la desconfianza clavada en su corazón. «Pero prepárense para destruir esos asteroides si se acercan demasiado». Los bloques de hielo se acercaron. Los sistemas de puntería Talines se fijaron, esperando que entraran en el rango de sus armas. Luego, el hielo explotó. No todo a la vez, sino en cargas cuidadosamente colocadas que habían sido perforadas en el interior de cada bloque. Las explosiones no destruyeron el hielo. Lo hicieron añicos en miles de fragmentos, cada uno impulsado por la detonación directamente hacia la flota Taline. «Proyectiles entrantes», gritó Rennick. «Múltiples contactos, demasiados para rastrear individualmente». Los sistemas de defensa de punto abrieron fuego, vaporizando fragmentos por cientos. Pero había miles de trozos de hielo más moviéndose a velocidades orbitales, cada uno lo suficientemente pequeño como para deslizarse a través del fuego defensivo superpuesto. Los fragmentos golpearon como balas congeladas, demasiado rápido para que los escudos de energía los desviaran por completo. No perforaron agujeros, no causaron daños críticos, pero cubrieron cada nave Taline con una capa de cristales de hielo que ensuciaron los sensores y oscurecieron los sistemas de puntería. «Estamos ciegos», informó Belris, con la voz ahogada por la frustración. «Los sensores térmicos están dando falsos retornos por la sublimación del hielo. Los sistemas ópticos están oscurecidos. El radar se dispersa en 10,000 contactos separados. Es un desmadre total».